Redes sociales, tengan un buen día. Estamos listos para escuchar el mensaje que nos trae nuestro Señor. Un mensaje muy importante, muy hermoso que vamos a ver hoy, porque se trata de una continuación de la semana pasada. Vimos la semana pasada el tema de Bartimeo, que recibió la vista, recibió esa vista física que necesitamos todos para ver las cosas, ¿verdad? Y sin embargo, el día de hoy vamos a ver otro tipo de vista, que es la que nos importa, la que nos interesa y sobre la que tenemos que estar ubicados y estar afanados en buscar esa vista, que es por medio de abrir nuestros ojos espirituales. Y como un ejemplo de eso, podría preguntarle a usted, hermano Javier, ¿qué ve en este momento detrás de usted? Entonces, de eso se trata, hermanos, el día de hoy, de alcanzar a ver lo que nuestros ojos carnales, nuestros ojos naturales no logran ver, ¿sí? Si a mí me preguntaran, no por ser más ni vanagloriarme, ¿verdad? Pero si a mí me preguntaran, ¿qué ve detrás de usted, hermano? Pues en primera instancia yo veo una pared, ¿verdad? Veo después de la pared la casa del hermano Gilberto, y veo un andador, y veo plantas, y veo etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el día de hoy, de ver las cosas que no se logran ver con ojos naturales. Y para eso nos vamos a basar en un pasaje muy bonito que nos trae mucha enseñanza, que es referente al profeta Eliseo. Vamos para esto a 2 Reyes 6. Seis, 8. Y en adelante. Si alguno de ustedes me ayuda a leer el pasaje. Venía el rey de Siria a guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a indicar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde están, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el siervo que servía el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más somos no están con nosotros, están por ellos. Hasta el 23. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo a Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él les respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, hermanos, entonces ya vimos de qué se va a tratar el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver 8 puntos, pero antes de eso vamos a hacer una oración para seguir dando este estudio. Amado Padre, tú que estás en los cielos y en la tierra, hoy te pedimos de tu gracia, de tu misericordia, para que abras esos ojos espirituales que tanto necesitamos, Señor, para no seguir viendo las cosas como las ve toda la gente. Hoy, Señor, te pedimos que ahuyentes de este recinto cualquier espíritu de distracción, de preocupación, de tristeza, de flojera, para que podamos asimilar tu palabra y salir edificados el día de hoy. Señor, todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver 8 puntos. En el primer punto, como introducción, es un pequeño parafraseo de lo que acabamos de oír de la lectura de Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Y aquí encontramos, hermanos, en la Biblia, maravilloso Dios, nuestro Señor, estaba viendo por su pueblo Israel. Los sirios tenían guerra contra Israel y el rey de los sirios tenía todo un gabinete de consejeros, hermano, y que estos consejeros le hacían planes, estrategias, ¿verdad?, para derrotar a los israelitas. Él quería poner emboscadas para sorprender a los israelitas y así caerles por sorpresa. Pero algo pasaba, hermanos, que siempre que hacía este rey de los sirios un plan secreto, ¿sí?, resulta que el rey de Israel atacaba específicamente en el lugar a donde ellos habían planeado atacar. Y esto se dio consecutivamente en muchas ocasiones, ¿sí?, hasta que el mismo rey sirio dedujo que algo no estaba bien, que algo estaba pasando, que no eran simples y meras casualidades. Y se le vino a la mente la única explicación lógica para que sus planes fueran descubiertos vez tras vez. Y pensó, obviamente, que entre sus filas había un traidor que le llevaba la información al rey de Israel. Cuando determinó dar con el traidor, sus siervos del rey asirio sabían lo que estaba pasando. Ellos entendían que entre el pueblo de Israel había un profeta llamado Eliseo, que tenía plena comunión con Dios
y que Dios le declaraba al rey por medio de este profeta, Eliseo, todos los planes, por más secretos que fueran. Y el rey de Siria, muy enojado, mandó a arrestar a Eliseo. Y exactamente le dijeron en dónde y cuál era la ciudad en que estaba. Estaba en la ciudad de Dotán. Dotán en el hebreo quiere decir dos pozos, como mera información, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es el nombre en hebreo de Dotán, dos pozos. Durante la noche, cuando todos dormían, hermanos, llegó un ejército contra esa pequeña ciudad, en donde la sitiaron, la blindaron, no dejaron que entrara nadie ni saliera nadie, ¿sí? Y como punto 2, hermanos, vemos que la palabra nos dice que en la mañana el siervo de Eliseo, se cree que era Giezi, no lo dice, pero más adelante se da a entender que es Giezi, ¿sí? Salió y de repente vio la ciudad que estaba sitiada, con miles y miles de carros de guerra, caballos, soldados, y el siervo se asustó y se preocupó muchísimo, y le dijo a Eliseo, ¿qué haremos? Y hermanos, aquí es donde empezamos a abrir nuestros ojos, ¿sí? Porque es maravillosa la respuesta de Eliseo ante esta situación. Leamos, alguien que me lea el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está una muestra de los ojos abiertos, espirituales. Entonces, aquí tenemos a dos hombres de igual condición delante de Dios. Los dos habían visto muchos milagros ocurrir y cosas grandes que pasaron en el pueblo de Israel. Me estoy refiriendo a Eliseo y a Giezi, ¿sí? Ellos acababan de experimentar la sanidad de Naamán el leproso. Ellos habían acabado de ver un hacha flotar en medio del río. Ellos habían presenciado a un niño, ver que un niño resucitara. Ellos habían visto a una viuda que llenó muchas vasijas de una pequeña hija de aceite y que no se acabó. Habían visto cuando Eliseo sanó el guiso que se iban a comer la gente, sí, que estaba envenenado. Entonces, era esto, hermanos, sin duda hombres que habían visto y que habían comprobado vez tras vez el poder de Dios que estaba obrando en sus vidas. Pero estos dos hombres, hermanos, reaccionaron diferente ante una misma situación. Uno de ellos actuó con pánico, ¿sí? Sin saber qué hacer ni cómo se iba a resolver la situación que estaba viendo delante de sí. Pero el otro, Eliseo, actuó con serenidad, afirmando que todo estaba bajo el control de Dios. Entonces, como punto 3, ¿qué diferencia había entre estos dos hombres para que reaccionaran de maneras diferentes? Y la respuesta es una muy importante, hermanos, que creo que puede cambiar nuestra reacción ante cada circunstancia de nuestras vidas. Uno de ellos tenía sus ojos espirituales abiertos
y el otro no. Leamos el versículo 17. El que lo tenga, por favor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí. Entonces, hermanos, hoy debemos de pedirle al Señor, sí, que cómo es que necesitamos cristianos como Eliseo, que abran sus ojos vitales y que vean las cosas que vienen a nuestra vida de manera diferente que con los ojos carnales. Que no vean los grandes ejércitos enemigos que están apostados alrededor de uno, sino que veamos el poder de Dios más grande que cualquier peligro terrenal. Amén. Amén. El siervo de Eliseo no estaba ciego físicamente, él podía ver, pero él veía las cosas como todo el mundo las ve. ¿Cómo? Con ojos carnales, con ojos naturales. Pero Eliseo tenía una percepción más profunda de las cosas que venían a su vida. ¿Por qué? Porque Eliseo se mantenía en un plano espiritual, mas no carnal. Entonces, vemos que Eliseo oró por su siervo para que fueran abiertos sus ojos y viera las cosas como Eliseo las veía. Y gloria a Dios, hermanos, sí, que esto fue posible porque Dios contestó la oración. Y de ahí en adelante Jesse pudo abrir sus ojos espirituales. Y cuando él abrió sus ojos, pudo ver lo que realmente estaba sucediendo alrededor de él. Y hoy, hermanos, esta es la exhortación que deseo compartirles, ¿sí? Que abramos nuestros ojos espirituales y dejemos de ver las cosas como el mundo las ve. Y esto es exactamente lo que necesitamos nosotros hoy en día, abrir nuestros ojos espirituales. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera en que vemos las cosas determina nuestra reacción a cada circunstancia. ¿Y por qué les digo esto? Leamos Mateo 6, 22 al 23. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, lo que Dios ha querido decir es que no debemos de tener nuestros ojos como si estuviéramos en tinieblas. Debemos hacer que nuestros ojos vean las cosas de manera espiritual. Hermanos, abrir nuestros ojos espiritualmente puede darnos una panorámica muy diferente de cómo vemos las cosas, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque al tener esa panorámica, vamos a lograr ver las diferentes áreas de nuestras vidas en las cuales no estamos haciendo bien las cosas para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces, con esto quiero mencionarles algunas cosas que Eliseo pudo ver con sus ojos espirituales.
Y son cosas que nosotros debemos buscar, hermanos, ver en nuestras vidas, si abrimos, siempre y cuando si abrimos nuestros ojos espirituales. Como punto 4, vemos que Eliseo vio las palabras de Dios como otros no las veían. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Entonces, uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Entonces, los siervos de los sirios sabían que Eliseo recibía sus mensajes de parte de Dios. Eliseo no adivinaba ni tampoco era brujo. Él era un siervo de Dios y Dios le revelaba su palabra. Y con esto Eliseo proclamaba los mensajes de Dios que le eran dados específicamente a él y solo a él. Y que tenía la seguridad, hermanos, la confianza, la fe, que Dios hablaba a la gente por medio de él, porque él tenía sus ojos abiertos y que podía percibir lo que Dios quería decirle. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos los cristianos, abrir nuestros ojos espirituales para ver la Biblia de manera diferente. Vamos al Salmo 119, 18, ¿qué nos dice? Salmos 119, 18. La palabra de Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sí. Abre tus ojos, ¿sí? Si no abrimos los ojos, ¿cómo vamos a ver esas maravillas? Y David tenía el mismo sentimiento hacia la palabra de Dios. Él sabía que la Biblia es mucho más que lo que otras personas pueden observar. Debemos dejar de ver la Biblia como todos la ven y verla con ojos espirituales. Si me enfoca por ahí la tabla 1, una tablita que está por ahí. ¿Sí? Yo voy a leer el lado izquierdo y alguien de ustedes, por favor, lea el lado derecho. El ojo carnal ve la Biblia como aburrida y sin interés. ¿Quién dice? ¿Quién lee? No se ve la alcanza. Bueno, el ojo espiritual ve la Biblia como algo maravilloso y lleno de bendiciones y sabiduría. Ok. El ojo carnal ve las genealogías y solo ve un montón de nombres y edades. El ojo espiritual entiende que cada palabra y cada nombre están escritos con un propósito y hay algo que Dios puede enseñarnos aún de esos pasajes. Puede ver cómo Dios usó a Rahab en la descendencia real de nuestro Señor Jesucristo. Como una moabita llamada Ruth pudo ser bisabuela del famoso rey David. El ojo carnal solo ve un montón de instrucciones de cómo construir el tabernáculo de reunión y se aburre al leerlo o lo salta simplemente. El ojo espiritual ve en cada mobiliario, en cada utensilio, la presencia de un tipo de la persona de Jesucristo, su santidad y su sacrificio por nosotros. El ojo carnal solo ve un montón de mandamientos ceremoniales que ya no aplican para nosotros y los ve pesados de leer y de entender. El ojo espiritual
Ve estos mandamientos y da gracias a Dios que ya no tenemos necesidad de más sacrificios de machos cabríos, porque Cristo fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados una sola vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, hermanos, abramos nuestros ojos espirituales y veamos las maravillas de la palabra de Dios, como como leímos ahí en el Salmo 118, ¿sí? 119 a 18, perdón. Entonces, Dios quiere hablarnos y guiarnos en cada área de nuestras vidas por medio de su palabra, pero tenemos los ojos espirituales cerrados y no podemos percibir esas maravillas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y Dios nos dice, ¿qué nos dice en Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, aquí vemos dos condicionantes, hermanos, ¿sí? La uno es clama a mí. Y la segunda, ¿cuál creen que sea? Enséñame. Pero ¿cómo voy a ser instruido? ¿Cómo voy a ser enseñado si no tengo abiertos los ojos para ver las cosas grandes? ¿Sí? Entonces, abramos nuestros ojos espirituales. También, en el punto 5, vemos que Eliseo vio el poder de Dios obrar en las circunstancias más adversas, ¿sí? Como dice el versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Que le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estuvo en peligro muchas veces, hermanos, ¿sí? El rey de Siria, como ya leímos, lo quiso matar, según dice el versículo 13. Eliseo nunca temió por su vida porque siempre vio la protección de Dios y que él siempre estaba, Dios, en control de las cosas. ¿Sí? Los carros de fuego y los jinetes no estaban alrededor de los sirios ni de la ciudad, estaban alrededor de Eliseo, como dice el versículo 17. Y además su mismo rey Joram quiso también matarlo, ¿sí? Entonces, Eliseo vio con sus ojos espirituales la oportunidad para mostrar el poder de Dios, donde otros veían situaciones, problemas sin solución, sin resolución, ¿sí? Y esto lo vemos en varios pasajes. Esto se los dejo de tarea para que al que guste, ¿sí? ¿Cómo se llama? Como dijimos, lo del hacha, lo del guisado, ¿sí? Lo del niño resucitado, de las vasijas de aceite. Entonces, todo eso fue para demostrar el poder de Dios obrar en la vida de sus hijos. Y eso en el futuro es para dar testimonio de que tenemos un Dios todopoderoso y que puede actuar ante cualquier cosa imposible para nosotros o para nosotros. ¿Sí? Entonces, que nosotros abramos nuestros ojos espirituales para dejar de ver los problemas y desanimarnos, hermanos, o retroceder. Salmo 46:10. ¿Quién me lo lee?
Salmo 46:10. ¿Sí? Y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, engrandecido seré en la tierra. ¿Sí? Entonces, con esas características no debemos desfallecer, no debemos de desanimarnos, ¿sí? Dejemos de ver las circunstancias de nuestra vida con ojos carnales. Veamos la tabla 2, hermano, por favor. El ojo carnal, ¿sí? Ve una enfermedad como si Dios no nos amara, como si Dios no nos odiara o nos quisiera matar. El ojo espiritual ve una oportunidad de glorificar el nombre de Cristo si nos sana o de agradecerle si nos la deja. ¿Sí? El ojo carnal ve una necesidad económica y se pone a trabajar los domingos y los miércoles y deja de dar su ofrenda. Sin embargo, el ojo espiritual comienza a dar más de lo normal, sabiendo que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades, de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículo 18. El ojo carnal ve que alguien hace algo contra él y se amarga y decide vengarse. El ojo espiritual ve una oportunidad de mostrar el amor de Cristo a través de nosotros al perdonar. El ojo carnal pone sus ojos en las cosas materiales y decide enriquecerse a toda costa. El ojo espiritual pone sus ojos en las cosas de arriba, sabiendo que las cosas de abajo son temporales. Entonces, hermanos, en el punto 6, Eliseo vio también la necesidad de que otros abrieran sus ojos espirituales, como nos dice el versículo 17. ¿Qué dice? Eliseo dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, les decía yo acerca del testimonio, ¿sí? ¿Qué testimonio? Que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de victoria. Y eso es lo que hizo Jesse, y es lo que debemos de hacer nosotros, de que atestiguemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Segunda de Reyes 8:5, ¿qué dice? Segunda de Reyes 8:5. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, de aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. ¿Sí? Entonces, Jesse dio testimonio de todo ese poder de Dios, de que estaban rodeados, y él veía que estaban rodeados, sí, pero él no veía cómo estaban ellos también rodeados por los ejércitos de Jehová. Hermanos, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para ayudar a otros cristianos a que abran sus ojos y vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Animemos a otros a vivir para Cristo, a ganar almas, a vivir en santidad. Abramos nuestros ojos espirituales, hermanos. En otro punto, Eliseo oró y ayudó a los sirios a abrir sus ojos. Como dice el versículo 20, ¿cómo dice el versículo 20? Jehová abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió sus ojos y se hallaban en medio de su mano. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un hermoso cuadro
de cómo ganar almas, ¿sí? Los sirios venían contra Eliseo. Cualquier otra persona del mundo, ¿sí?, hubiera tomado la oportunidad para vengarse, y no solo vengarse, de matarlos. Si vienen contra tu vida, pues lo más lógico es que digas, pues te voy a hacer al revés, ¿verdad? Pero un siervo de Dios no hace eso. Así que hay muchas personas con sus ojos cerrados. Todavía hoy, hermanos, en las iglesias todavía hay hermanos con los ojos cerrados. ¿Por qué digo esto? Porque dicen, ¿iré a ganar almas hoy o no iré? ¿Iré hoy a la iglesia o me quedo en casa? ¿Leeré hoy mi Biblia o mejor veo la tele? Todo esto que estoy diciendo es en otras iglesias, no es de esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, hermanas, abramos nuestros ojos espirituales y entendamos que por nuestro testimonio otros se quedarán cegados en su vista espiritual. Porque si no hacemos lo que nos manda el Señor, no estamos dando testimonio para otros, y vean, y esos ojos cerraditos se abran. Y Eliseo no solo les perdonó la vida, hermanos, sino que les ayudó a abrir sus ojos. Y Cristo, que es algo de lo que va a suceder aquí en esta congregación, quiere que vayamos a las colonias, abrir esos ojos espirituales de los inconversos, que entiendan que están perdidos, que su destino es el infierno. Hechos 26, 18. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. Sí, esto es dentro del testimonio que estaba dando precisamente Pablo, ¿verdad? De su conversión. Entonces, ese es el testimonio que debemos de dar, ¿verdad? Y entonces surge la pregunta el día de hoy: ¿quién dirá hoy, Señor, abre mis ojos para servir como guía a otros, para que abran sus ojos espirituales? ¿Quién lo va a decir hoy? Y ya entrando en las conclusiones, hermanos, sí, hoy y solo hoy, no nos vayamos de aquí sin pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque no creo que ninguno de nosotros no tenga problemas con algunas de estas actitudes que indican que nuestros ojos espirituales estén cerrados. Acuérdense, no somos perfectos. Todos tenemos nuestras batallas, pero para eso estamos aquí, para salir triunfantes, victoriosos, de la mano de Dios, no por nuestras fuerzas. Hermanos, ¿cómo es que necesitamos cristianos como Eliseo, que abran sus ojos espirituales? Y como ya dije, y que vean las cosas que vienen a nuestra vida de manera diferente que con esos ojos carnales. Y que no vean o no veamos los grandes ejércitos enemigos que están acampados, sitiados
sino que veamos el gran poder de Dios, más grande que cualquier peligro terrenal. Y como enseñanza, porque la palabra de Dios es muy rica. Dejemos de ver todo con ojos carnales y abramos nuestros ojos espirituales. ¿Por qué les digo esto? Leamos 2 de Corintios 4:18. ¿Qué dice la palabra en 2 de Corintios 4:18? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, nuestros ojos espirituales es para ver esas cosas eternas. Lo temporal lo vemos con los ojos carnales, con los ojos naturales, ¿sí? Y se están cerrando y comenzando a ver las cosas con ojos diferentes que antes. A como entramos el día de hoy, las veíamos de una manera, a como vamos a salir el día de hoy, vamos a verlas de manera diferente, en un plano espiritual. Entonces, la pregunta que ya como final, ¿sí? Como final feliz, ¿sí? La pregunta de hoy es, ¿abrirás tus ojos espirituales en el día de hoy, hermano, hermana? ¿O seguirás con los ojos cerrados en tinieblas, sin saber, como decíamos la semana pasada en el pasaje de Bartimeo, que él recobró la vista y siguió a Jesús en el camino? Ojos cerrados, tinieblas, negrura, no hay camino, hay perdición. Ojos abiertos y más los espirituales, hay camino, hay luz. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos el día de hoy? ¿Seguir tropezando o aligerar nuestros pasos de la mano de Dios? Gracias, hermanos, por escuchar el mensaje del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para darle las gracias a nuestro Rey de Gloria. Amado Padre, hoy te damos las muchas gracias, Señor, porque sabemos que al acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor, lo hacemos de una manera plenamente confiada y sabemos que en ella vamos a hallar ese oportuno socorro, Señor, como Giesi lo halló cuando Eliseo le abrió sus ojos. Y hoy, Señor, tú te has encargado, tú y solo tú, de abrir esos ojos espirituales de tus hijos. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Ayúdanos ante cualquier situación que se nos presente y que no la veamos o no la sigamos viendo con nuestros ojos carnales, Señor, porque nosotros ya aprendimos que debemos de andar en un plano espiritual, Señor, porque eso es estar cerca de ti. Te damos todas las gracias y el honor que mereces en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor